amigos, comenzamos aquí el vídeo dedicado a las Cortes de Cádiz dentro del tema global de la crisis del antiguo régimen. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la ciudad gaditana. Si os fijáis, ya el epígrafe que señalo en esta diapositiva, la Revolución Liberal en España, 1808-1843, un proceso de transformación, de cambio radical, revolucionario desde el antiguo régimen al nuevo régimen, cuyo primer episodio son las Cortes de Cádiz. Y lo señalo así porque la revolución liberal, al igual que ocurre en otros países europeos, no es un proceso rápido ni breve en el tiempo, sino más bien al contrario. Y como señalo aquí, si aparece el primer episodio, es que habrán otros que lo continuarán, de la misma manera que ocurre, como os digo, en el continente europeo y especialmente en Francia. Bien, ¿qué es la revolución liberal? Pues la revolución liberal es ese proceso de cambio, como os decía, radical, revolucionario, puesto en marcha por la burguesía fundamentalmente, con el objetivo de instaurar un nuevo régimen político basado en la ideología liberal, que desde el punto de vista económico lo que pretende es la llegada del capitalismo y que define jurídicamente a sus ciudadanos como elementos ciudadanos que poseen derechos reconocidos en un marco legal llamado Constitución. Eso es el liberalismo, eso es lo que pretende la revolución liberal y eso es lo que pretende aquellos que la protagonizan, frente a el absolutismo, el feudalismo y los privilegios. Por lo tanto, como podéis comprobar, es pasar del antiguo régimen al nuevo régimen. Y obviamente los que defienden el absolutismo, el feudalismo y los privilegios van a hacer todo lo posible para que aquellos que quieren instaurar el liberalismo, el capitalismo y una sociedad igualitaria, o una sociedad basada en derechos, mejor dicho, harán todo lo posible para impedirlo. Y ese es el enfrentamiento que vamos a asistir durante estos prácticamente 30 y largos años en España, repito, igual que ocurre en otros lugares europeos, como ya pudisteis ver en el caso de la Revolución Francesa. Bien, cabe destacar que para entender lo que ocurre en las Cortes de Cádiz tenemos que hacer mención a este fenómeno. Ya vimos en el tema anterior que la guerra de la independencia la definimos como una guerra fundamentalmente popular, nacional, en la que rápidamente, para reorganizar la defensa de lo que es el territorio peninsular debido al vacío de poder provocado por la ausencia de rey, comienzan a aparecer juntas, unas juntas provinciales que en su evolución, como ahora veremos, nos llevarán a las Cortes de Cádiz, aunque el paso previo será la Junta Central. ¿Quiénes son los que forman estas juntas populares? Bueno, pues fundamentalmente las élites urbanas, encontramos representantes de la iglesia, del clero, de la ciudad, sectores también ilustrados, intelectuales, son ellos los que forman parte de estas juntas que, como decimos, vamos a ver que a la larga nos llevará a la Constitución de las Cortes de Cádiz en 1810. Ahora insistiremos en ese aspecto y veremos incluso más pormenorizado ese proceso. ¿Por qué tenemos que destacar este asunto? Bien, aquí os lo señalo yo. Las juntas provinciales diríamos que manifiestan por primera vez un acto revolucionario de una magnitud sin precedentes, entre otras cosas porque después de lo ocurrido en mayo de 1808, la soberanía va a residir en dichas juntas. Y por lo tanto, las juntas suponen la primera manifestación de eso que llamaríamos la soberanía nacional o soberanía popular. Ya también diferenciaremos entre uno de los elementos u otros. Además, como aquí también os señalo, las juntas provinciales son un precedente a lo que luego, a lo largo de todo el siglo XIX, incluso cuando lleguemos a la Revolución de 1868, va a ser uno de los grandes agitadores, diríamos, de la política española de ese siglo. Me estoy refiriendo al movimiento protagonizado por las juntas. El objetivo de estas juntas va a ser, como no puede ser de otra manera, ganar la guerra, pero lo que llama la atención es el nombre de Fernando VII, el deseado por muchos. Es curioso cómo la figura de Fernando VII, que sus sufridos súbditos tanto van a añorar, desconocen por completo la actitud prácticamente deleznable de este rey, que cuando le llegan noticias de las victorias de los generales franceses sobre las tropas españolas o sobre el pueblo español en general, pues realmente lo aplaude. La verdad es que los españoles piensan que Fernando VII está en una especie de mazmorra húmeda, sucia, rodeado de ratas, viviendo mil penurias, cuando en realidad está en un palacio al cual lo ha destinado el propio Napoleón, viviendo, diríamos, que con grandes comodidades. Pese a todo, sus compatriotas van a morir y van a luchar por él. Bien,
Una vez se produce el estallido de la guerra, una vez comenzamos a ver qué es lo que ocurre después del 2 de mayo, es necesario recordar o hacer una pequeña mención a este asunto. Cuando la familia real se traslada a Bayona, con aquellos tristes acontecimientos que ya vimos, las famosas aplicaciones, hay un consejo de regencia que se queda en su lugar, diríamos que reinando en su nombre. Bien, pues vamos a ver cómo todo este asunto del Consejo de Regencia más otra serie de situaciones que vamos a poder comprobar ahora acabarán derivando en las Cortes de Cádiz. Atención, si recordáis el concepto de cortes del antiguo régimen, nada tiene que ver con el concepto de cortes que vamos a ver a continuación. Las cortes del antiguo régimen eran unas cortes al servicio del rey, eran convocadas por el rey, representaban a los diferentes estamentos o grupos sociales de ese antiguo régimen y lo único que tenían que hacer era prácticamente acatar la voluntad del rey. Las cortes entendidas a partir de la ideología liberal nada tiene que ver. Las cortes que vamos a ver en Cádiz van a tener poder legislativo, van a asumir la soberanía nacional, sus miembros van a ser elegidos en teoría por los ciudadanos. En resumidas cuentas, estamos hablando de un concepto de cortes muy distinto. Atentos, por lo tanto, a esta diferenciación entre un tipo de cortes y otro. Bien, el camino de las Cortes de Cádiz pasa por esta serie de situaciones: Junta de Gobierno, juntas provinciales, la Junta Central, que es nombrada para coordinar las juntas provinciales. Esa Junta Central, diríamos que sus desavenencias internas, debido a que prácticamente todos sus miembros, cada uno hace la guerra por su cuenta, no hay unidad de criterio, acaba siendo desmembrada a finales de 1609 y llegamos, como antes he señalado, al Consejo de Regencia, el cual va a convocar Cortes en el único territorio que está ajeno a la ocupación francesa. Y ese territorio es Cádiz. Cádiz, si recordáis, aunque os he puesto esta imagen, geográficamente habría que recordar unas cuantas cosas de Cádiz. En primer lugar, su ubicación es estratégica, especialmente porque al lado hay unos amigos que nos van a ayudar contra los franceses. Curiosamente, fijaos el voltaje de todo esto. Me estoy refiriendo a Gibraltar y a la Marina Británica, que está fondeada en su bahía. Desde ahí va a poder defender Cádiz. Bien, además en Cádiz, como ya hemos visto, ya vimos en su momento, perdón, Cádiz es una referencia desde el punto de vista económico, especialmente comercial. Eso significa que hay un núcleo urbano importante, por lo tanto burgués, y por lo tanto la ideología liberal no va a ser extraña a este colectivo. Si a eso añadimos que la única junta provincial que prácticamente sobrevive a la ocupación francesa, la de Cádiz, no es de extrañar que aquí es donde se convoquen Cortes. Sin embargo, lo que va a ocurrir en Cádiz, como os decía, no tiene nada que ver con unas Cortes tradicionales. Aquí va a comenzar la auténtica revolución liberal en nuestro país, porque estas Cortes, como os digo, van a tener un cariz completamente distinto. Su objetivo es asumir la soberanía nacional e inaugurar, poner en marcha una serie de procesos legislativos de cambio, diríamos que de una manera evidenciado a través de la Constitución de 1912, pero no va a ser el único documento, como vamos a ver. Lo que sí que es necesario aclarar es esta imagen. Hay dos tendencias enfrentadas y alguno dirá, pero vamos a ver, si las Cortes de Cádiz son liberales, ¿qué pintan aquí los absolutistas? Una buena pregunta. Los absolutistas son, diríamos, aquellos que representan los sectores más conservadores, que también huyendo de la ocupación francesa han acabado en Cádiz. ¿Qué significa eso? Que aunque están dentro de las Cortes de Cádiz, lo que van a hacer va a ser fundamentalmente impedir que la mayor parte de del programa político de los liberales pueda llevarse a cabo. Es decir, es una especie de freno que se encuentra dentro de las Cortes de Cádiz. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta porque en breve vamos a ver cómo esta facción absolutista, entre comillas, dentro de las Cortes de Cádiz tendrán un papel destacado, sobre todo cuando vuelva Fernando VII en 1814. Ni que decir tiene que el documento emblemático de las Cortes de Cádiz es la Constitución de Cádiz. No vamos aquí a detenernos en el análisis de dicho documento. Es la primera norma fundamental del Estado, es la primera constitución de la historia de nuestro país. Ya veremos más adelante qué significa el constitucionalismo en nuestro país, por qué es importante la Constitución de Cádiz. Fijaos en algunos de sus elementos: la definición de soberanía nacional, la nación española, españoles de ambos hemisferios, es decir, también afectaba a las colonias americanas. En resumidas cuentas, todo un compendio de derechos y de una articulación política que encaja perfectamente en la cuestión liberal. Algo propio de la Constitución de Cádiz y de la idiosincrasia, diríamos, que del liberalismo español, va a tener que ver precisamente con este aspecto, el artículo 12, el que
establece que la religión católica es la religión oficial del Estado. Esto tendrá consecuencias, como ya veremos, pero insisto, ahora solamente es momento de señalarlo, lo trabajaremos más en profundidad en clase cuando analicemos fundamentalmente este texto u otros parecidos. Bien, respecto a la obra legislativa, abolición del antiguo régimen, esto incluso diría que es más importante que la propia Constitución de Cádiz, porque aquí es donde se van a aprobar leyes que van a acabar con el antiguo régimen. Y de todos los que podemos señalar, me quedo con este, el decreto de abolición de los señoríos de 1811. Esta es la piedra angular de lo que significa acabar con el antiguo régimen, porque es acabar con el feudalismo e implantar el capitalismo. Bien, fijaos qué más medidas se ponen en marcha. Eliminación de mayorazgos, desamortización de bienes, abolición de gremios, abolición de Santa Inquisición, es decir, acabar, nunca mejor dicho, con el antiguo régimen. Bien, para terminar, respecto a lo ocurrido en Cádiz, ¿cuáles son las consecuencias de futuro? Bien, como vamos a ver enseguida, y ya se va a poder ver que en el reinado de Fernando VII, diríamos que la experiencia de Cádiz, si bien aparentemente es un gran hito revolucionario, su impacto va a ser muy reducido. Va a ser muy reducido básicamente por varias razones. Otras cosas porque os recuerdo que el país está en guerra. Además, es importante tener en cuenta que la mayor parte de los efectos de las Cortes de Cádiz no salieron de Cádiz. La mayor parte de los ciudadanos diríamos que no se enteraron prácticamente de lo que allí ocurría, y no solamente eso, sino que además veían la influencia de Cádiz como efecto secundario de la ideología francesa contra los que precisamente se estaban luchando. En resumidas cuentas, aunque lo ocurrido en Cádiz va a tener cierta trascendencia, tenemos que limitar su impacto. Y de hecho tenemos que limitar su impacto durante estos momentos, aunque curiosamente a partir de 1820 con el trienio liberal, las Cortes de Cádiz van a tener, diríamos que, un impacto mucho mayor, especialmente porque en tiempo de paz podrá aplicarse mucho de lo realizado en las Cortes en estos 2 años. Muy bien, pues aquí lo dejamos.